Hola, soy el doctor Alfonso Vega Yáñez, coordinador del programa clínico de VIH a nivel institucional, y les doy la más cordial bienvenida a esta presentación sobre un programa muy importante preventivo que el Instituto está llevando a cabo en estos momentos de manera inicial y que es el conocido como profilaxis preexposición a la infección por VIH. Para esta presentación tengo el gusto de que me acompañe el doctor Iván Martínez Abarca. Iván, adelante. Buen día a todos. Colaboro igualmente en la coordinación de excelencia clínica y, como comentó el doctor, vamos a explicar esta estrategia de PrEP en el IMSS. Gracias, Iván. Pues bien, empezaré la presentación comentándoles a ustedes cuál es la importancia y relevancia de este programa. Afortunadamente, la gran mayoría de las personas que viven con VIH están recibiendo tratamiento antirretroviral con grupos de fármacos que, por fortuna, logran en la gran mayoría de las personas un control de la infección o una supresión virológica. Esto es importante porque las personas que están en supresión virológica de manera constante tienen una posibilidad prácticamente nula de poder transmitir la infección. El PrEP o la profilaxis preexposición es un programa que coadyuva a impactar de manera favorable en el número de casos nuevos de personas que viven con VIH. Este programa se ha llegado a instaurar en muchos países a nivel mundial y lo que ustedes están viendo en la diapositiva es el impacto de esta medida sobre la incidencia de la enfermedad en 3 sitios muy importantes a nivel mundial. Vean ustedes del lado izquierdo de la imagen como en San Francisco, durante el periodo de tiempo que está ahí reflejado, hubo una disminución del 58% en el número de casos nuevos de personas infectadas por VIH. En la parte central de la imagen, una disminución del 34% observada en Londres, y del lado derecho de su pantalla, una disminución del 32% evaluado en sí. De tal manera que es importante que conozcamos algunos detalles fundamentales del programa. El primer detalle fundamental es conocer cuáles son los criterios médicos que debemos de considerar para poder ofrecerle a los derechohabientes que estén interesados en la inclusión de esta medida la evaluación adecuada. El primer detalle que es fundamental para considerar es de que debemos de determinar si las personas o los derechohabientes cuentan con algún comportamiento o factor de riesgo que implique la posibilidad de que puedan adquirir la infección por VIH. Un segundo punto, que es el más relevante y el criterio de inclusión más importante para el programa, es que debemos de excluir que las personas tengan alguna infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Para ello es muy importante contar con una prueba de VIH negativa al momento de iniciar el PrEP, que como vamos a ver durante el transcurso de la charla, es uno de los factores que debemos de estar evaluando durante el tiempo que la persona esté dentro del programa. Es importante señalar que si la persona que tiene el factor de riesgo tuvo una exposición las últimas 72 horas a la posibilidad de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana, este derechohabiente se le tendrá que ofrecer una medida profiláctica diferente que se conoce como profilaxis post-exposición, de la cual no hablaremos durante esta charla, pero seguramente tendremos un webinar diferente para poderles comentar al respecto. Aparte de la prueba de VIH negativa, es muy importante que el médico tratante evalúe que las personas no tengan datos clínicos, signos clínicos, sugestivos de una infección aguda por VIH, que es parte de lo que vamos a hablar durante el transcurso de la charla,
El otro detalle importante es de que la persona no debe de tener contraindicación para recibir el medicamento que se utiliza para la profilaxis, que es un medicamento que tiene la combinación de tenofovir o emtricitabina. Y el tercer detalle muy importante en la evaluación de los pacientes es de que debemos de constatar que las personas tengan una filtración glomerular normal, lo vamos a ver durante el transcurso de la charla, toda vez que el medicamento que se utiliza para esta medida preventiva en el 1% de las personas puede llegar a generar una disminución en la filtración glomerular. Como toda medida preventiva, el último punto que debemos de considerar es de que el derechohabiente tenga el compromiso de estar asistiendo a las citas de seguimiento, toda vez que un aspecto fundamental para que este programa sea funcional es la adherencia al manejo terapéutico. Ahora bien, decía yo hace un momento que el primer detalle que tenemos que evaluar es que las personas tengan algún factor de riesgo para poder considerar que tengan posibilidad de adquirir la infección por VIH. Los factores de riesgo que ven en la pantalla son los que debemos de evaluar al principio de nuestro abordaje con el derechohabiente, y es muy importante señalar que alguno de estos factores tiene que estar presente durante los últimos 6 meses. El primero es que la persona o el derechohabiente interesado en el programa sea pareja de una persona que tenga infección por VIH, que esté en tratamiento antirretroviral, pero que no esté en control virológico o que no se sepa o no se conozca si esta persona que está bajo tratamiento antirretroviral tiene controlada la infección. Esto se conoce como pareja serodiscordante. Entonces, ese sería el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es de que el derechohabiente haya tenido el antecedente que en alguna ocasión haya acudido a alguna institución de salud pidiendo o solicitando la profilaxis preexposición sin importar ningún otro factor de riesgo. El tercer detalle o factor de riesgo a considerar es que la persona haya utilizado anteriormente lo que comentaba yo en la diapositiva anterior, que es el PEP o profilaxis post-exposición. El cuarto factor de riesgo es de que existan relaciones sexuales frecuentes con un uso inconstante del preservativo, que como ustedes saben es una medida preventiva muy importante, no solamente para adquirir la infección por VIH, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. El quinto factor de riesgo es de que el derechohabiente tenga el antecedente de que se le haya diagnosticado alguna enfermedad de transmisión sexual. Y sexto factor de riesgo es que la persona tenga una pareja sexual que tenga un alto riesgo de infectarse por VIH. Y el último factor de riesgo es que el derechohabiente sea usuario de drogas intravenosas y comparta frecuentemente equipo como jeringas o como agujas. Si la persona cuenta con alguno de estos factores de riesgo, el paso siguiente es llevar a cabo una evaluación inicial que vamos a comentar algunos detalles de la misma, y es lo que ustedes están viendo en la pantalla, que es la prueba de detección de VIH, que es una prueba rápida que tenemos disponible en la mayoría de las unidades de medicina familiar y hospitales del instituto. El segundo punto es la determinación de una creatinina sérica, que como dije anteriormente sirve para que hagamos una evaluación de la función del riñón. La determinación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, la prueba rápida de detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, la prueba para la sífilis, que dicho sea de paso, nosotros en el instituto contamos con una prueba dual, que se conoce como dual porque al mismo tiempo sirve para detectar la infección por VIH y para detectar la posibilidad de que el paciente pudiera tener un cuadro de sífilis. Se lleva a cabo una evaluación sindromática buscando alguna enfermedad de transmisión sexual. Se puede llegar a hacer una prueba de embarazo, evidentemente, cuando aplique, toda vez que el embarazo no es una contraindicación para utilizar el PrEP. Y es importante considerar los antecedentes de vacunación, sobre todo si tomamos en cuenta que si uno de los estudios de laboratorio que se realizan en la evaluación basal es la determinación del antígeno del virus de la superficie de la hepatitis B. Si esta prueba fuera negativa, entonces este derechohabiente, independientemente de que se incluya en el programa de PrEP,
puede ser tributario de enviarse para completar su sistema de vacunación completo. Finalmente, como dije hace un momento, la consejería es fundamental tomando en consideración que la mayoría de las personas que buscan el PrEP son personas sanas y las vamos a someter a un tratamiento farmacológico, de tal manera que es muy factible esperar que existan algunas dudas de los derechohabientes, no solamente de la forma en que se van a tomar el medicamento, sino de algunos de los efectos adversos que pudieran presentarse con el mismo. En esta imagen presento algo que es fundamental y que sirve para entender por qué es muy importante lo relacionado a las pruebas rápidas para detectar la infección por VIH. Como ustedes saben, las pruebas rápidas para detectar VIH, en la gran mayoría de los casos, hablo de las pruebas de primera a tercera generación, son pruebas que sirven para detectar solamente anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, el comportamiento una vez que la persona adquiere la infección por VIH tiene dos componentes. ¿Cuál es el comportamiento del virus y cuál es el comportamiento de la detección de anticuerpos? Durante los primeros 10 días después de que la persona adquiere la infección por VIH, esto se conoce como periodo de eclipse, vean ustedes, de acuerdo a la imagen, cómo ninguna de las pruebas que utilizamos para detectar la infección por VIH es positiva. Es decir, no tenemos la posibilidad de detectar carga viral del virus de la inmunodeficiencia o alguno de sus antígenos, que en esta parte de la charla lo que pueden ver en la imagen es la detección del antígeno P24, ni mucho menos podemos detectar anticuerpos. Como pueden ver en la parte inferior de la imagen, la carga viral del virus de la inmunodeficiencia humana se hace positiva en promedio al 10º día después de que la persona adquirió la infección. En el caso del antígeno P24, esta prueba se puede hacer positiva o el antígeno se puede detectar a partir del día 15 o 16 después de que la persona adquirió la infección. Esto es importante considerar porque las pruebas que utilizamos en el instituto son pruebas de tercera y de cuarta generación. Las pruebas de tercera generación detectan únicamente anticuerpos y entonces, como pueden ver en la imagen, en línea de color verde, los anticuerpos contra el VIH aparecen en promedio después del 21º día posterior a que la persona adquirió la infección. Esto quiere decir que una prueba que detecta anticuerpos, una prueba de tercera generación, sale positiva después del 20º día de que la persona se expuso y adquirió la infección. Las pruebas de cuarta generación no solamente detectan anticuerpos contra el VIH, sino también detectan el antígeno P24. Esto quiere decir que acortan el periodo conocido como ventana, ya que, como pueden ver en la imagen, comenté yo hace un momento, el antígeno P24 se puede detectar después del 15º día que la persona adquirió la infección. Si nosotros tuviéramos alguna duda al recibir a una persona que tuviera una prueba de VIH negativa, es decir, por el tipo de exposición sospechamos que la prueba pudiera estar todavía en periodo de ventana, lo recomendable es no dar el PrEP y pedirle una nueva prueba rápida al derechohabiente 4 semanas después de esa valoración inicial. Es muy importante que siempre que evaluemos una prueba de VIH, una prueba de detección de VIH, hagamos una asociación con una búsqueda intencional de signos y síntomas que se presentan durante la infección aguda de la enfermedad. Esto quiere decir que nunca debemos de llevar a cabo una evaluación en solitario de la prueba o de los signos y síntomas, sino siempre tenemos que hacer una evaluación de forma conjunta. Finalmente, si nosotros sospechamos que el derechohabiente presentó algún contacto de riesgo dentro de las últimas 72 horas, como comenté yo al inicio de mi charla, a este paciente o a esta persona se le debe de ofrecer lo que se conoce como PEP, que es profilaxis post-exposición. Decía yo que en los estudios o las pruebas de detección se tiene que hacer una evaluación conjunta con los datos clínicos o signos y síntomas que se presentan en las personas que cursan con una infección aguda por VIH. En la parte derecha de la imagen está
la misma gráfica que presenté yo anteriormente, que es para que sepamos cuál es el comportamiento tanto de la carga viral y del antígeno pre-24 del virus y la detección de anticuerpos. En la parte inferior de esa imagen está el momento o el tiempo en que se presentan los datos de la infección aguda, que como pueden ver en la imagen, tiene un periodo que se puede presentar después del 10º día del contagio, y hay personas que pueden presentar los datos hasta dentro de los primeros 3 meses. En la parte izquierda de la diapositiva pueden evaluar cuáles son los síntomas y signos que buscamos de forma intencional en personas en las que sospechamos que puede haber alguna infección aguda por VIH. Es muy importante aclarar que si nosotros tenemos una conjugación de una exposición de riesgo y alguno de los síntomas o signos que estamos viendo en la pantalla, esto implica que debemos de tener la posibilidad de dar PrEP hasta que tengamos la certeza al 100% de que esta persona no está cursando con una infección por VIH. Ahora bien, el segundo punto importante después de descartar que las personas tengan infección por VIH es evaluar la función del riñón. Como yo comentaba al principio de la charla, el PrEP implica dar una tableta que contiene 2 sustancias, una que se llama tenofovir y otra sustancia que se llama emtricitabina. El tenofovir, del cual existen en el mercado nacional 3 variables, uno que se llama tenofovir disoproxil fumarato, que fue el primero que salió al mercado a nivel mundial, otro que es tenofovir disoproxil succinato, que es el producto genérico de esta sal, y el tercero que se conoce como tenofovir alafenamida. En el caso particular del PrEP, el medicamento que vamos a utilizar es el tenofovir disoproxil succinato combinado con emtricitabina. Este medicamento para muchos de ustedes probablemente les venga a la memoria porque es uno de los combinaciones de fármacos que utilizamos con mucha frecuencia en personas que ya tienen la infección. Habitualmente lo utilizamos combinado con otro tipo de medicamentos. El tenofovir, como comentaba yo hace un momento, independientemente del tipo de la sal, tiene la posibilidad de impactar en la filtración glomerular, de tal manera que una persona que va a recibir profilaxis para evitar la infección por VIH, uno de los factores que debemos de considerar es que es una persona que tenga una filtración glomerular o una función renal normal, toda vez que si hubiera alguna función renal anormal, esto sería una contraindicación para iniciar el medicamento. Finalmente comento que a largo plazo el tenofovir, sobre todo el disoproxil fumarato y el succinato, se ha asociado con una disminución paulatina de la densidad ósea, de tal manera que si es una persona que tiene algún problema en la densidad ósea, esto contraindicaría la utilidad inicial de la profilaxis preexposición. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una medición de creatinina sérica, lo que normalmente hacemos es hacer un cálculo de la filtración glomerular. Lo que ustedes están viendo en la pantalla son las 3 fórmulas que se utilizan en la clínica para hacer este cálculo, haciendo mención de algo importante. La primera fórmula, que es la fórmula de Cockcroft, es una fórmula que se utilizó durante muchos años para hacer un cálculo del aclaramiento de creatinina. Sin embargo, a partir del 2008 a la fecha, se han llegado a desarrollar distintos tipos de fórmulas que tengan un poquitito más de precisión para poder calcular la filtración glomerular. Las 2 que están en la parte inferior de la pantalla son las que utilizamos con mayor frecuencia en las personas sanas, siendo importante señalar que la última, la que está abreviada como CKD-EPI, que es una fórmula que podemos llevar a cabo utilizando cualquier aplicación de un teléfono celular, es una fórmula que nos pide 4 variables y la única variable que es dependiente de un examen de laboratorio es la determinación de la creatinina sérica. De tal manera que si estamos comentando que el tenofovir impacta sobre la filtración glomerular, una parte de la evaluación basal en los pacientes a los que les vamos a iniciar PrEP es hacer un cálculo de la filtración glomerular teniendo una creatinina sérica. De tal manera que lo que hemos revisado hasta ahorita podemos inferir que las contraindicaciones para que una persona sea tributaria de utilizar el PrEP
son básicamente tres. La primera es de que tenga una infección por VIH, que como dije hace un momento, esta la tenemos que evaluar tanto con la prueba rápida como con la búsqueda de signos y síntomas de infección aguda. La segunda contraindicación es de que existe una filtración glomerular inicial por abajo de 60 mililitros por minuto. Y la tercera contraindicación es de que la persona tenga algún tipo de alergia a alguno de los componentes del PET. Después de estos dos detalles iniciales que son los fundamentales, es decir, el descartar infección por VIH y el que la filtración glomerular sea normal, existen otra serie de estudios que utilizamos de forma inicial con la evaluación basal de los pacientes. Uno de ellos, como comentaba yo al principio, es la determinación del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y esto es porque este antígeno de superficie de virus de la hepatitis B es el que se asocia más cuando es positivo a que la persona se encuentre con una infección activa de la enfermedad. Aquí es importante señalar dos detalles. El detalle número uno es que una persona que tuviera una prueba positiva de antígeno de superficie de virus de la hepatitis B no tiene una contraindicación para utilizar el PrEP. Sin embargo, sí es muy importante tener dentro de la evaluación del primer mes de las personas este resultado, toda vez que si el resultado fuera positivo, tenemos que canalizar al derechohabiente con el especialista, porque si llega a suspender el tenofovir con emtricitabina, puede tener una descompensación hepática a causa de esta infección por el virus de la hepatitis B. Sin embargo, como comenté hace un momento, podemos iniciar el tratamiento de PrEP en la cita del primer mes. Debemos de tener la seguridad de contar con este resultado de laboratorio. Esto es lo que se puede observar en la imagen que ustedes están viendo. La prueba de antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, debemos de tener la certeza de tener el resultado, si no al inicio del manejo, sí en la visita del primer mes. Esto es fundamental porque en algunas unidades sabemos que es poco factible tener rápidamente el resultado de esta prueba de laboratorio. En relación al virus de la hepatitis C, ustedes saben que existen pruebas rápidas que se tienen disponibles dentro del instituto, toda vez que existe también un programa de hepatitis C. Y habitualmente esta prueba rápida se puede llevar a cabo inclusive al mismo tiempo en que se lleva a cabo la prueba rápida de virus de VIH. Como decía yo hace un momento, la prueba de VIH en la gran mayoría de las unidades se conoce como prueba dual porque también sirve para descartar o para buscar de forma intencional la posibilidad de que la persona tenga sífilis, de tal manera que si la prueba fuera positiva se tiene que llevar a cabo una evaluación y si es necesario un tratamiento para esta enfermedad, para la sífilis, no dejando de lado que debemos evaluar otras enfermedades de transmisión sexual, que ahorita vamos a hablar en la charla rápidamente sobre la forma en que llevaremos a cabo ese abordaje. Y otra prueba que no contraindica la PrEP, que evidentemente se pide en función a las características del derechohabiente, es la prueba de embarazo. En relación a las enfermedades de transmisión sexual, nosotros hemos desarrollado unos lineamientos sobre el PrEP que pronto estarán disponibles para todos ustedes, y en parte de esos lineamientos, el abordaje de las enfermedades de transmisión sexual la hacemos por medio de detección de síndromes, que como pueden ver en la imagen son básicamente 7 síndromes que van desde la presencia de uretritis hasta la presencia de flujo vaginal, que se pueden interrogar de forma rápida en las personas que están dentro del PrEP y que, como vamos a ver en el transcurso de la charla, este interrogatorio y búsqueda se tiene que hacer durante las visitas de seguimiento. De tal manera que, haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, dentro de la evaluación inicial de las personas que tengan interés por PrEP son la prueba de detección de VIH, la evaluación de la creatinina sérica, la prueba de embarazo, la detección del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, la detección de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C, la detección de sífilis, esto es en las pruebas duales junto con la detección de VIH, la evaluación o la búsqueda sindromática de alguna enfermedad de transmisión sexual, y si la prueba de embarazo fuera positiva, evidentemente, como decía yo hace un momento, no contraindica el uso de PrEP, pero eso implica que debemos de canalizar a la derechohabiente para un manejo conjunto junto con el especialista.
Finalmente, como comenté al inicio de la charla, si la prueba de antígeno de superficie de hepatitis B fuera negativa, este derechohabiente se tiene que canalizar para su vacunación y no dejar de la mano que en cada consulta y junto con el personal de enfermería debemos de llevar a cabo la consejería correspondiente para aclarar todas las dudas de los derechohabientes que estén dentro del programa de PrEP. Esta es una revisión de las contraindicaciones, que es fundamental que las tengamos grabadas y que, como pueden ustedes darse cuenta, son muy sencillas, son 3 contraindicaciones. Después de que llevamos a cabo esta evaluación basal, si no hay ninguna contraindicación, nosotros le podemos dar tratamiento de PrEP por un mes al derechohabiente y lo vamos a citar en ese mes con 2 estudios de laboratorio, una nueva prueba rápida de VIH y una nueva determinación de creatinina. ¿Para qué? Para lo que ya explicamos hace un momento, descartar que la persona no tenga infección por VIH y descartar que tenga algún problema a nivel renal. Además, lo que tenemos que evaluar en esta primera cita al mes es que el paciente esté adherido al tratamiento, que es fundamental para que la medida sea útil. Tiene que haber una adherencia del 100%. Y también le preguntamos sobre algún problema de algún efecto adverso. Habitualmente dentro del primer mes pueden llegar a desarrollar náusea o dolor de cabeza, que estas desaparecen conforme la persona sigue tomando el medicamento. Y además, como comenté yo hace un momento, tenemos que evaluar de forma sintomática la presencia de alguna enfermedad de transmisión sexual. En rojo pueden observar lo que señalé yo hace unos momentos, que es indispensable que en esta cita tengamos la determinación del estatus del antígeno de superficie de virus de la hepatitis B. Y finalmente, si todo esto se cumple y la persona no tiene ninguna contraindicación, podemos darle una nueva prescripción de recetas, que en este caso no sería para un mes, sino sería para 3 meses, dándole la solicitud de laboratorio para una nueva prueba de VIH dual y una determinación de creatinina seria. Como pueden ver en la imagen, estos estudios se llevan a cabo cada 3 meses, que es la frecuencia con la que se llevan a cabo las citas de seguimiento de los derechohabientes. Es muy importante no omitir que todas las pruebas rápidas de VIH se tienen que llevar a cabo teniendo el consentimiento informado de los pacientes, que eso habitualmente lo llevamos a cabo cuando se lleva en proceso la visita inicial. Como decía yo hace un momento, cada 3 meses vamos a estar evaluando a los derechohabientes para poderles darles su dotación de medicamento, siempre buscando alguna de las contraindicaciones que expliqué yo hace un momento y evaluando de forma importante que se esté tomando el medicamento, que lo esté tolerando bien y que no exista ningún efecto adverso. Si esto se continúa, las personas se pueden llegar a estar citando cada 3 meses con la prueba rápida de VIH y con la evaluación de la función renal. Es importante señalar que la prueba de detección de virus, de anticuerpos del virus contra la hepatitis C, se puede pedir cada año. Este es un consolidado de lo que hemos visto hasta ahorita, donde pueden observar del lado izquierdo cuáles son los parámetros que tenemos que evaluar y del lado derecho las columnas en donde nos indica la frecuencia en la que se tiene que hacer este tipo de evaluación. Hasta aquí lo relacionado a los datos clínicos sobre el PrEP. Ahora le doy la palabra al doctor Iván Martínez, que platicará con ustedes sobre los detalles de la forma en que estamos recibiendo las solicitudes de los derechohabientes que están interesados en ingresar al programa. Adelante, Iván. Gracias, doctor Vega. Les voy a presentar datos también técnicos, además de los datos científicos que ya les presentó el doctor, solamente enfatizando en algunos puntos que presentó. Por ejemplo, el doctor, uno de los estudios que mencionamos, el IPREX, tiene ya reportes desde el 2010. Eso quiere decir que es una estrategia ya con solidez y que se ha demostrado eficacia desde hace varios años. Es una gran ventaja que contemos con ella ya en el instituto. Les presento esta diapositiva donde demuestro datos que también pacientes mexicanos y latinoamericanos han participado en estudios grandes en PrEP. En este caso hay uno en específico que se denominó estudio INPREP. ¿Cuál es la importancia de presentarlo? Que hay muchos pacientes se incluyeron en este estudio. Demuestro que 10,410 pacientes para abril del 2020
para abril del 2021, se incluyeron en este gran estudio, en el cual se demostró solamente 84 seroconversiones, es decir, solamente 84 pacientes de todos estos participantes se demostró que adquirieron VIH, entonces muy poco porcentaje. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo? Inadherencia al tratamiento PrEP y sexo anal sin protección, evidentemente como factor de riesgo, y en este caso ser paciente peruano, porque eran pacientes que se demostró en la revisión que eran pacientes con menor factor, con un nivel socioeconómico y sociocultural menor. Lo importante de esta diapositiva, de presentarla, es que estos pacientes del INPREP también en breve y en este momento se están incorporando a la atención institucional, es decir, todos estos, gran cantidad de estos pacientes tienen seguridad social y los tenemos que incorporar a atención en nuestro instituto. Entonces, son una gran cantidad importante de pacientes a los que van a llegar principalmente a la Ciudad de México y Guadalajara. Entonces, debemos estar preparados para recibirlos. Ahora, dentro de los otros temas que les voy a platicar es la operatividad del programa institucional en 4 puntos fundamentales que voy a platicarles. 1, las fases del programa, difusión, capacitación y seguimiento del mismo. En cuanto a las fases del programa vigentes ahora en este octubre del 2021 que estamos grabando este webinar, como bien saben, la fase que teníamos hasta los meses, hasta las semanas pasadas, era la principal, la plataforma que ya conocemos, que es enlace.prep, que es un correo institucional que se creó ex profeso para estos pacientes, en el cual a través de la División de Excelencia Clínica, el paciente que se consideraba con factores de riesgo mandaba su información para que nosotros lo contactáramos directamente, lo contactábamos y gestionábamos una cita directa a un hospital de segundo o tercer nivel correspondiente en cualquier parte del país. Ahora, lo importante de esto es que esta vía de acceso de los pacientes sigue vigente. La diferencia es que a partir de ahorita, octubre de 2021, nosotros vamos a seguir concentrando a esos pacientes, pero los responsables del contacto y localización de los mismos ya va a ser cada representación. Tiene que contactar al paciente para hacerle saber de su cita y garantizar que este paciente lleve a bien hasta que reciba el tratamiento profiláctico antirretroviral. ¿Cuál es la otra cosa importante que hay que mencionar ahorita? Es que se adiciona el primer nivel de atención a la estrategia PrEP. En este momento, únicamente como referencia, como proveedor de pase de referencia para los hospitales de segundo o tercer nivel correspondiente y realización de pruebas rápidas de VIH y hepatitis C. Es decir, los pacientes que se van a enterar del programa a través también de una estrategia de difusión y de medios de comunicación, pueden acudir al médico familiar y el médico familiar, a través del conocimiento que debe tener del programa, identifica los factores de riesgo del paciente, lo considera apto para recibir tratamiento profiláctico antirretroviral, en ese momento realiza prueba rápida para VIH y lo deriva al hospital correspondiente. Lo importante de esto es que no necesita, como bien ya mencionaba el doctor Vega en las diapositivas anteriores, no necesita más nada, más que la prueba rápida para VIH sífilis, si es posible hacer la prueba de hepatitis C y solo en algunos casos donde se tenga disponibilidad hacer creatinina para derivarlo al hospital de segundo o tercer nivel correspondiente para que el paciente pueda ser evaluado, pero que esta prueba no lleve más allá de una semana. Como ya se los mencionamos, muy importante este rango de una semana en el que se realiza la prueba rápida hasta que el paciente es visto en el segundo nivel. Bien, dentro de la estrategia de difusión, este es una infografía que se creó para que los pacientes conocieran el programa institucional
y en el cual se les daba a conocer el correo institucional que se creó para ello. Ahora, a través de sus correos institucionales también, espero que les haya llegado esta información y también un video que se creó con los pasos muy sencillos en lo que consiste la estrategia y lo que estoy explicando ahorita de las vías de acceso a través de medicina familiar y del correo de enlace.prep. Esta información también se les hizo llegar posteriormente a sus correos, y si no les ha llegado, ustedes pueden comunicarse con nosotros para que esto mismo lo difundan en sus representaciones. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que todo el personal involucrado en la atención de los pacientes candidatos al PREP estén enterados de la estrategia. Eso es lo más importante. Este es el video que también, si ustedes aún no lo han visto, pueden comunicarse con nosotros. Al final vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que puedan difundirlo también a todos los niveles de sus representaciones, y de esta forma todos estén enterados de la estrategia. Ahora, dentro de la estrategia de capacitación continua, en cuanto a la profilaxis preexposición, se tiene planeado y ya se hará llegar y se ha hecho llegar algunas representaciones a través de un oficio, si es que no sea algunos que estén viendo este webinar en este momento, si no les ha llegado, pues se hará llegar, en el cual se plantea una estrategia de comunicación continua en el que se hará llegar material educativo a través de ligas que se describen detalladamente en el documento, y un curso muy importante que es impartido y ofertado a través de la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud. Ese es un curso muy sencillo que incluso puede ser cursado a través de un celular, y de hecho en el celular está disponible en español, en el cual se puede cursar en el transcurso de un mes, no dura más de 5 horas, y la ventaja es que nos da una constancia al final del curso y lo avala la Organización Mundial de la Salud. Es un curso muy sencillo y que se pretende que todos los médicos tratantes e incluso también los directivos, o si así lo quieren, puedan cursarlo, para que tengamos la certeza de que todo nuestro personal esté enterado y capacitado y tenga las herramientas necesarias para tratar este tipo de pacientes con la evidencia científica necesaria. Ahora, en cuanto al seguimiento, como bien saben, como cualquier programa, necesitamos tener la certeza de cómo funciona el programa en el corto y en el largo plazo. La única forma de saberlo es a través de la retroalimentación de todas las representaciones, la retroalimentación de su parte. Se creó ahora una estrategia que va a ser guiada a través de la Dirección de Prestaciones Médicas por coordinadores. Ustedes ya están enterados que estamos teniendo coordinadores a través de la estrategia, a través de grupos coordinados. Un coordinador en el cual va a llevar a cabo todos los procesos de una u otra representación. Entonces, para supervisión de los procesos desde la cita hasta la prescripción de tratamiento. Lo importante de esto son los reportes semanales que nos deben enviar todos los días viernes de los pacientes que se incorporen tanto a través de unidad de medicina familiar como los pacientes que sigamos enviando a través de la captación por la plataforma de enlace.prep. ¿Qué es lo que importa de este reporte semanal? Es saber en qué parte del proceso va. Si el paciente está a lo mejor atorado en la prueba de laboratorio, si el paciente ya se le dio el PREP, si el paciente está en fase de seguimiento, todo lo relacionado a
a cada uno de los pacientes que se vayan captando, es lo que necesitamos esa información para poder establecer cambios, mejoras y evaluar resultados. Ahora, para esto se establecieron ahora ya dos formatos que ustedes deben conocer perfectamente. Uno es un formato denominado F1, que es el de seguimiento de datos, y un nuevo formato que se denomina F0, que es de una información integrada que conlleva todos los datos relacionados a la población con VIH, hepatitis C, y también en estos dos rubros, VIH, hepatitis C y embarazo. También, como ya bien conocen, existe una herramienta digital creada en la División de Excelencia Clínica, específicamente para la profilaxis preexposición VIH-Sida, en el cual todos los médicos tratantes y los no directamente operativos pueden registrarse en esta plataforma para registrar a los pacientes, a cada uno de los pacientes, o también supervisar en las representaciones, descargar información y de esta forma también tenerla toda integrada. Ahora, si llega a haber, si llegan a tener algún tema de que no puedan estar registrados o la página les genere algún error o alguna situación, pueden comunicarse con el doctor Vega, pueden comunicarse conmigo también y resolveremos esa situación lo más rápido posible. Sin embargo, de no ser posible que se use esta herramienta digital, siempre a través de las herramientas de Excel, esa no puede faltar. Esa no puede faltar cada semana, y el reporte también periódico del registro integrado de VIH hepatitis y que les mencionaba anteriormente. Ahora, finalizamos esta presentación mostrando el algoritmo de profilaxis preexposición, en el cual esquematizamos el paciente desde el ingreso, los factores de riesgo que se mencionaban al inicio, hasta la prescripción del medicamento. Lo que enfatizamos aquí, o lo que quiero enfatizar, es prácticamente las contraindicaciones del tratamiento, que son básicamente infección aguda por VIH, que es lo que tenemos que tener muy claro, infección aguda, alergia a alguno de los componentes de la tableta y tasa de filtración glomerular estimada menor de 60 mililitros por minuto. Otra cosa que quiero enfatizar es los pacientes que lleguen a través de unidades de medicina familiar únicamente requieren evaluar al paciente adecuado, factores de riesgo, realizar prueba rápida para VIH y derivar al paciente. No dejar esperar más de una semana de que se tiene la prueba rápida para VIH para que este paciente pueda ser evaluado y pueda recibir la profilaxis antirretroviral pertinente. Recordar que es una estrategia segura, es una estrategia eficaz y es una estrategia que es pieza clave en el control mundial de la epidemia por VIH. Y es una estrategia también clave en el círculo, en la estrategia combinada para el control del VIH junto con el tratamiento de las personas que viven con VIH, y en breve también tendremos institucionalmente la estrategia que se conoce como profilaxis post-exposición. Entonces tendríamos las tres estrategias completas que se utilizan en todo el mundo para poder llevar a cabo un control exitoso, esperemos en no muy largo plazo, de pues esta epidemia mundial por VIH. Bien, le cedo nuevamente la palabra al doctor Vega y con eso concluiría mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor Martínez. Gracias a ustedes. Solamente recordar lo indispensable.
descartar una infección aguda por VIH, el estudio de prueba rápida para detección de VIH, que este estudio no tenga un tiempo mayor a 7 días de que se realizó. Esos son los requisitos indispensables para que ustedes lleven a cabo la referencia de las personas a las unidades médicas. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor Martínez. Que tengan bonita tarde.